este día, por todas las bendiciones que tú nos das. Señor, gracias porque estamos acá reunidos, porque queremos conocerte más, queremos aprender de ti. Te pedimos, Señor, que ilumines a Camilo, que seas tú hablando a través de él, que tú prepares nuestra mente, Padre, para aprender todo lo que tú hoy nos quieras mostrar. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a compartir lo que hoy vamos a aprender. Bendice a cada una de las personas que están acá, Señor. Tú conoces cada una de nuestras necesidades. Provéenos en todo, Padre. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Cami, Reinel, bienvenido. Anita, bienvenidas. Llegaron justo a la oración. Qué bueno que estén aquí. Vamos a empezar nuestro estudio titulado Dios. Entonces, cualquier duda que tengan, pueden estar consultándola acá en el chat o me ponen ahí, prenden el micrófono, igual somos poquitos y la gracia es que todos aprendamos un poco. Bueno, entonces, Cami, voy a estar acá pendiente para lo que necesites, me cuentas, ¿listo? Bienvenidos a todos nuevamente, nos encanta que nos acompañen. Bueno, bienvenidos también a todos. Habíamos comenzado ya este grupo de estudio, digamos que desde lo más básico. Siempre es importante que nosotros nos relacionemos, digamos que la idea sí es estudiar la Biblia, es lo que queremos hacer, pero la idea también es que ustedes pues puedan interactuar de alguna manera con nosotros. No sé si les queda difícil, pues no. Como dijimos, esto no es para obligar a nadie. Sin embargo, sería bueno que muchos de ustedes compartieran sus cámaras, que las personas que no han estado pues se presenten. Ya lo dijo Sandri por ahí, pero pues es importante porque aquí digamos que además de que vamos a estudiar, pues no es la idea que yo hable solo todo el tiempo, sino que hablemos entre nosotros para resolver inquietudes, ¿sí? Todos aprendemos, pero los que más vamos a aprender, sí, todos aprendemos, pero sí es importante que compartamos como entre todos, al menos las voces. Por ejemplo, sé que está Julie, yo creo que yo conozco a Julie, ¿sí? Joana estuvo con nosotros el pasado martes. Leonardo, si no lo conozco, no sé, ¿saben de dónde viene Leonardo? Sí, Leonardo es un compañero de la Mona, de Adriana León. Me cuenta que él pues está todavía como manejando la aplicación, Ajá, entonces pues igual nos manda saludos acá por el chat. listo. Ok, bueno, Leonardo es amigo de la Mona, entonces bienvenido. Anita, pues la conocemos. Reinel también, pues no lo conocemos. Reinel se puede presentar. Asistió una vez a la iglesia de Tierra Linda, Ajá. nos comunicamos esta tarde, él me comentó que estaba interesado en los estudios, así que Reinel, bienvenido, qué chévere que nos estés acompañando, gracias por atender el llamado. Bueno, ya vemos al menos a Julie. Bueno, Hola a está todos, bien. ¿cómo están? ¿Cómo Tú estás, sabes Julie? que yo soy un poco tímida. Sí, no, aquí todos somos tímidos, pero la idea es que estudiemos y que nos conozcamos para que dejemos también la timidez y podamos hacer preguntas. Bueno, Bueno, no quisieron, a los que no, de pronto no saben manejar o no quisieran dar su voz, no importa, vamos a estudiar aquí. Bienvenidos también, pues obviamente, a la familia allí, a Diego, a Sandra, a Paula. No sé si está Nicolás. ¿No está Nicolás? Ah, sí está Nicolás, es que estoy viendo el chiquito, entonces no lo alcanzo a ver bien aquí, pero entonces bienvenidos a los cuatro. ¿Hay alguien más con ellos? No, solo están los cuatro, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, como dije entonces hace 8 días, nuestros estudios van a ser cortos, pero pues sí sería chévere que entre más compartiéramos entre nosotros, más podemos beneficiarnos todos. Hace 8 días hablamos de la Biblia, ¿sí? Lo primero que nosotros entramos a conocer cuando nosotros decíamos que era la manera en que Dios se revela a nosotros. Entonces decíamos que era a través de la naturaleza Dios se revela a nosotros, a lo que le llamamos la revelación general, y también a través de la Biblia, que es la revelación específica. A través de la revelación general podemos saber que hay algo que existe, pero no podemos conocerlo en detalle.
pero a través de la Biblia sí podemos conocer en detalle a Dios. Pues para conocer a Dios necesitamos algo que nos hable de Dios. La naturaleza nos habla, así que lo vamos conociendo a través de la naturaleza, pero nos habla la Biblia, así que lo vamos conociendo a través de la Biblia. Por eso nuestro primer tema tiene que ser la Biblia, porque pues digamos que es la base para conocer a Dios. De aquí digamos que llegábamos a una conclusión y es decir, la Biblia es la base de nuestro conocimiento de Él y por eso va a ser el único libro que nos va a ayudar en esta búsqueda que tenemos nosotros de Dios. Así que decíamos que era bueno tratar de leer todos los días un poco, no tratando de informarnos, sino tratando de conocer a alguien. Es diferente cuando tratamos de informarnos o cuando tratamos de conocer a alguien. Y si nosotros entendíamos eso en ese estudio, pues definitivamente ya partimos de la Biblia para comenzar a conocer a Dios. Entonces partimos del hecho de que lo que la Biblia dice es verdad. Ustedes me dicen, ¿cuántas religiones hoy en día? Bueno, hay tantas religiones porque nosotros como humanos nos hemos encargado y versar lo que la Biblia dice. La Biblia realmente solamente tiene una verdad, no tiene muchas verdades, tiene solamente una verdad. Y vamos a darnos cuenta que no es lo que yo diga, no es lo que diga Sandra, no es lo que diga Diego, Julie, Leonardo. No es lo que diga una persona que conoce bastante la Biblia, sino es lo que nosotros y el Espíritu Santo nos revele a través de ella cuando nosotros vamos a ella. Y la persona que quiera ir de todo corazón definitivamente va a encontrar a Dios. No es necesario que yo les diga muchas verdades o que digamos muchas verdades porque la misma Biblia se interpreta. Eso es lo que sabemos a través de la Biblia. La segunda cosa es que como queremos conocer a Dios, perdón, como queremos conocer a Dios, pues sabemos que debemos conocer al menos qué es Dios, ¿sí? Cómo está conformado, qué pasa con Dios o qué nos habla Dios a través de la Biblia de sí mismo, ¿sí? Es la manera. Entonces, comencemos diciendo que la mayoría de religiones allí, anteriormente, digamos, incluso hoy en el mundo, son politeístas. Eso quiere decir que la mayoría de religiones creen en muchos dioses, ¿no? Poli viene allí de variedad, ¿no? Y cuando hablamos de teísta, hablamos de dioses. Entonces, variedad de dioses. Entonces, la mayoría de religiones es, digamos que creen en que existen varios dioses. La religión judaísta, ¿cierto? El judaísmo cree que existe un solo Dios. A eso entonces le llamaron ellos los monoteístas. Sin embargo, cuando los judíos, digamos que terminaron su obra, porque fueron rechazados, nos dice la Biblia allí, entraron los cristianos al panorama. Y al entrar los cristianos tuvieron una difícil tarea de explicar lo que era Dios. Porque entonces nosotros decimos, y esta es la primera definición que vamos a tener, vamos a darnos cuenta cómo la Biblia va a garantizar eso, pero la definición es la difícil tarea de explicar que Dios es uno, pero en tres personas, ¿sí? Esa fue la difícil tarea que tuvieron. Entonces, tenemos Padre Dios, tenemos Espíritu Santo Dios y tenemos Jesús Dios. Eso era lo que tenían. Entonces, tenían una difícil tarea de tratar de explicar cómo era la cosa. De hecho, los judíos todavía no podían entender completamente esta verdad, porque era difícil saber que había un solo Dios, pero que son tres personas. Eso era bastante complicado para ellos. Durante mucho tiempo hubo algunos grupos importantes a los que le llamamos grupos herejes. Y cuando le llamamos herejes es porque la Biblia no dice tal cosa, que nos trataban de responder esta pregunta de por qué Dios es un Dios compuesto en tres personas, ¿sí? Pero estos tres grupos, que ya los vamos a ver un poquito como en detalle para que sepamos lo que Dios es, eran tres grupos, ¿cierto? Esos tres grupos, el primero de ellos se llamaban los ebionitas, ¿sí? Los ebionitas, ¿qué decían los ebionitas? Dijimos que decían herejías, ¿no? ¿Qué decían los ebionitas acerca de la naturaleza de Dios? Decían que Jesús y el Padre son Dios, pero que Jesús nació como hombre y con el tiempo fue adoptado como Dios.
¿Sí entienden eso? Jesús y el Padre son Dios. Pero que Jesús, estamos hablando, cuando hablamos allí de Dios, decimos son tres personas, ya lo dije, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas. Pero los ebionitas decían, Jesús y el Padre sí, es verdad, son Dios, pero Jesús nació como hombre y con el tiempo fue adoptado como Dios. ¿Sí me hago entender? Es decir, no todo el tiempo Jesús fue Dios. Tenemos un problema ahí porque entonces hablamos de un Dios absoluto, un Dios grande, pero otro Dios que es pequeño, porque si hay un Dios que fue adoptado con el tiempo, que es Jesús, pues tendríamos que no todo Dios es Dios, es decir, el Padre no es igual que el Hijo, ¿sí? Al ser adoptado, pues no son iguales. Entonces, eso decían los ebionitas. ¿Claro hasta ahí? Anita. Yo hablo Anita de pronto porque ya nos habla a veces. Bueno, todos están en mute y fue el día de no querer hablar. Listo. Siguiente grupo. Entonces, el primer grupo se llamaban los ebionitas. ¿Qué decían los ebionitas, Diego? Alguien que me responda, por favor. Yo te respondo. Eso. Buenas noches a todos. Buenas noches, ahora sí. ¿Qué decían los ebionitas? Joana, Lady. Bueno, entonces decía que Jesús y el Padre pues eran Dios y que digamos que Jesús era hombre, pero con el transcurso del tiempo había sido adoptado y pues se había convertido como en un Dios. Eso entendí. Muy bien, eso es. Quiero saber que todos estamos entendiendo y muy bien, eso es, muy bien, Lady. Vale. Había otro grupo, el grupo de los sebionitas, sebelianitas, ¿sí? Se llamaban sebelianitas porque venían de Sebelio, que era la persona que habló de esta verdad. Entonces decía que hay una sola persona en Dios, pero se manifiesta en tres formas. Es decir, Dios es solo uno y se manifiesta en tres formas. ¿Sí? Eso decían los sebelianitas. Hay una sola persona en Dios, pero se manifiesta de tres personas. Dios es uno, solo que se nos muestra de tres maneras. Eso es lo que decían ellos. ¿Sí? Y había otro grupo que seguramente alguna vez lo habían escuchado. Cuando nosotros estudiamos Daniel, hablamos de unas tribus que se formaron en tiempo de Roma. Hablamos de tres de esas tribus, los érulos, los vándalos, los ostrogodos. Esas tribus se decía que eran seguidores de Arrio. Entonces, el tercer grupo es el arrianismo, ¿sí? ¿Qué decía el arrianismo? Decía básicamente que Jesús fue creado por Dios, el Padre, en algún momento de la eternidad. Eso quiere decir que él tuvo un origen. Y decían que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la fuerza activa de Dios. O sea, otra vez, otra herejía. Ustedes me dicen, bueno, pero ¿por qué herejía si nosotros no hemos encontrado? Pues vamos a darnos cuenta que hoy la Biblia nos tiene que responder la pregunta, ¿no? Entonces, decía el arrianismo, Jesús fue creado por Dios y en algún momento, y entonces tuvo un origen. Y decían que además el Espíritu Santo no era una persona específica, sino que era la fuerza activa de Dios. Pero pues digamos que todas estas personas que hemos visto, al menos estos tres grupos que hemos visto, pueden haber más que digan cosas, ¿no? Pero al menos estos tres grupos que hemos visto tienen un problema, ¿sí? Y el problema es que no pueden explicar, por ejemplo, qué pasó cuando Jesús se bautizó. En el momento en que Jesús se bautizó, se nos dice que hay tres personas. Uno que habla diciendo, este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Otro que se estaba bautizando y otro que descendía en forma de paloma. Entonces no se puede explicar, digamos, esas tres manifestaciones de esa manera. ¿Sí? Ahora, hablemos entonces de textos, ya dejémonos pues más de tanta teoría y vámonos entonces a lo que la Biblia nos enseña de Dios mismo. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que hay tres personas aparte, digámoslo así, son tres personas individuales, sin embargo, son un solo Dios, ¿sí? Esto es un misterio, tampoco es que yo venga aquí y les vaya a explicar específicamente lo que es Dios, pero lo que la Biblia nos dice es que son tres personas y son uno solo. Entonces yo quiero que aquí comencemos a leer algunos textos.
¿sí? Leamos, perdón, un segundo. Un segundo, que es que se me... Leamos Deuteronomio, un famoso texto que tenemos allí. Deuteronomio 6, versículo 4 y versículo 5. Deuteronomio 6, versículo 4 y versículo 5. A este texto, en la Biblia, se le llama la Shema. La Shema era muy conocida por los judíos, porque era el texto que le enseñaban a sus hijos. Ese es el texto que decían, y la repetirás a los hijos de tus hijos, y te la amarrarás incluso en el cuello, la pondrás en las paredes para que te la aprendas. Este texto lo repetían. Esta es la identidad. Si ustedes quieren hacerse amigo de un judío, apréndanse la Shema, ¿sí? La Shema es básicamente Deuteronomio 6. Eso es la Shema. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 6, versículo 4 y versículo 5? Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Excelente, nos dice, oye o Shema, la palabra oye es Shema, por eso se llama la Shema. Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Jehová es cuántos? Uno. Dice, Jehová uno es. Esto lo vamos a entender. Jehová, al menos estos textos nos van a decir que Jehová es uno. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, nos dice Deuteronomio 6. Pero aquí nos queda claro que Jehová es uno. Otro más. Isaías 44, versículo 6 y versículo 8. Isaías 44, versículo 6 y versículo 8. Si quieres compartirlo, está bien, Sandy. El ¿Leo? 6. ¿Viendo? Dale. Así, Ajá. Dale. 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Y el 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No os lo hice oír desde hace mucho y os lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay otra roca, no conozco ninguna. Entonces nos está diciendo ahí, primero nos dice arriba, yo soy el primero y soy el postero y fuera de mí no hay Dios. Y luego nos dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte y no conozco ninguno. Entonces se nos dice otra vez, Jehová uno es. No hay otro Dios fuera de él. ¿Sí? ¿Sí se está viendo reflejada la pantalla que estoy compartiendo? No, ¿No? no. Ay, ¿cómo así? Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí. No, Sí, pues claro que sí. entonces yo soy el que no la veo, perdón. Ah, ok. Dice mío Jacob, ¿y tú? ¿Algo así? Dice la insensatez de la idolatría. Sí. ¿Sí? Un segundo a ver si... No entiendo yo por qué no la veo. La pantalla mira caras. Espérate un segundo. Ah, ya, seguramente yo lo cambié. Listo, ya ahora sí la veo. Entonces, ¿sí? Cuando, digamos, aquí habla en toda la Biblia cuando habla de Dios, por ejemplo, en el versículo 8 que leyeron, dice, ustedes son mis testigos, ¿hay algún Dios fuera de mí? Siempre que se habla de Dios, siempre va la misma traducción, Elohim, del Génesis. Sí, cuando hablamos de Dios, hablamos de Elohim, la palabra Elohim, ¿sí? Eso va también, digamos que es importante nombrarlo en todo esto.
La palabra Dios que estamos nombrando aquí, cuando hablamos de Dios, diferente cuando dice Jehová, Dios, realmente nadie conoce el nombre verdadero de Dios. Todo lo que se usa para Dios son apelativos, ¿sí? La misma palabra Dios quiere decir dioses, ¿sí? No quiere decir que hayan dioses, pero digamos que se da a entender que es más que uno, ¿sí? Entonces, la misma palabra Dios viene de dioses, pero todos los nombres que ustedes encuentren en la Biblia son apelativos de Dios. Famosos los testigos de Jehová que dicen que ellos son los que vienen a restaurar el nombre de Dios. Pero pues lastimosamente la Biblia no nos dice cuál es el nombre de Dios. Todos son apelativos. Jehová, por ejemplo. La Jehová quiere decir yo soy, ¿sí? Yo soy el que soy, quiere decir Jehová. Yo soy el que soy. Y encuentren cualquier nombre de apelativo para Dios y todos más bien tienen que ver con una característica de ellos, ¿sí? De Dios, ¿sí? Pero nadie conoce el nombre de Dios. Eso es un punto bastante importante. Entonces, la palabra Dios quiere decir dioses en el principio, cuando dice, en el principio creó Dios, quiere decir dioses, pero lo he dicho varias veces, no se traduce como dioses, básicamente porque, para que no haya el problema de, pues de entender que somos una religión, la religión cristiana es una religión politeísta, porque como dijimos al principio, somos monoteístas, pero que seamos monoteístas no quiere decir que no podamos conocer la verdad acerca del mismo Dios. Así que los dos textos que leímos hasta aquí, leímos que primero que todo, Dios solamente hay ¿cuántos? Uno, nos lo dice allí. Deuteronomio 6, 4 y 5 e Isaías nos dicen básicamente, Jehová vuestro Dios es uno solo, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay otro Dios, no hay Dios sino yo, no hay fuerte y no conozco ninguno. Aquí es claro que nos dice el texto que está haciendo un contraste en lo que es un Dios verdadero y lo que son los dioses falsos. Dios siempre está mostrando que el único Dios verdadero es Él. De resto, no hay más. Al menos eso nos dice la Biblia. Leamos, por ejemplo, Isaías 45, 21 y 22. Ahí al ladito. Dice, ¿quién lo quiere leer? ¿Julie? ¿Sí? ¿Lo estás viendo en la pantalla? ¿Me Si no, recuerdas? ¿Me lo recuerdas, porfa? Yo lo busco. ahí está en la pantalla, si quieres. ¿Lo ves? Si no, tranquila. Es decir, yo lo leo. Después buscas el siguiente. Entonces dice así. Proclamad. Ya. Dale. Ok. Proclamad y hacedlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Si no, yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Excelente. ¿Qué nos está diciendo todo este texto? ¿Cuántos dioses existen? Solo uno. Es claro, nos está diciendo solamente uno. No existe sino solo un Dios. No hay más Dios que yo, Dios justo. Esto la Biblia lo aclara bastante, es decir, lo dice por todo lado. Dios solamente es uno. De hecho, ¿alguien iba a hablar por ahí? ¿No? ¿Cierto que no? Listo. Entonces, recuerdan, por ejemplo, Jesús también hizo una lectura acerca de esta misma Shema. Si ustedes leen, por ejemplo, San Marcos, el versículo 12 y el capítulo 12 y el versículo 29 y el versículo 32, se van a dar cuenta aquí que también Jesús lo citó. ¿Sí? ¿Qué citó? La Shema. ¿Qué es la Shema? Deuteronomio 6. ¿Y qué dice Deuteronomio 6? Esto que dice aquí. Versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿cuál?
oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Eso quiere decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se dan la mano y Jesús responde también diciendo que Dios es solamente uno. El Señor uno es. Y si leen más adelante ahí el versículo 32, dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Eso es el versículo 32. O sea, es claro hasta el momento que uno es. Pero miren, por ejemplo, el siguiente texto. San Juan 10:30. San Juan 10:30 y bienvenida Vivi, por ahí estaba. Hace rato entró, yo vi. San Juan 10:30, ¿qué nos dice? Digámosle otra vez a Joana que lo lea. Bueno, lo leo yo. Yo y el Padre uno somos. Uno somos, ¿sí? Yo, ¿y quién está hablando ahí? ¿Quién es yo? Ahí está hablando Jesús, si ustedes si se dan cuenta, antes venía incluso hablando de Jesús, pero aquí está diciendo, yo y el Padre, uno somos. Interesante, ¿sí? Otro, San Juan 14, del 10 al 11. Hoy queremos que la Biblia sea la que nos diga. Entonces, la Biblia nos está diciendo hasta el momento que Dios es uno. Pero aquí ya nos encontramos en un punto importante, porque él dijo, yo y el Padre, uno somos. Eso dijo al menos Jesús. San Juan 14, versículo 10 y 11, lo voy a leer. Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea que nos está diciendo, Dios es uno, pero ahora dice que Jesús y el Padre son uno, ¿sí? Eso quiere decir, Dios solamente hay uno, pero ya vimos que hay por lo menos dos personas, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Pablo, el famoso texto, yo sé que lo han escuchado, que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? ¿Sí? Ahí estamos dándonos cuenta que pueden haber dos personas cuando hay uno solo, ¿sí? ¿Jesús puede morar en mí? Sí, Jesús puede morar en mí. Ahora, esos textos nos dijeron que Dios era ¿cuántos? Vamos en 2. Todos esos textos de los que hablamos nos dijeron que Dios era ¿cuántos? Es uno, ¿no? Dios es uno. Uno. Hasta el momento todos, digamos, siempre nos ha dicho Dios es uno. Uno. Y, sí, claro, lo que decía Anita, y pues por ahí se nos dice que Jesús y el Padre son uno. Ahora, textos que nos muestran que Dios es más que uno, ¿sí? Eso es lo siguiente que vamos a ver. La pluralidad de Dios, se le conoce a esto. Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué dice Génesis 1, 26 y 27? Diego se cayó, ¿no? Diego y... No, acá estamos. Ah, bueno. Entonces léanos ese. Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué dice? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo dijo? Dijo Dios. ¿Y cómo dijo? Hagamos. Hagamos. Y ese hagamos está en plural, ¿no? ¿Por qué la Biblia no traduce, no sé, no traduce voy a hacer? ¿Sí?
No lo traduce así, dice, dijo Dios, la palabra Elohim, dioses, la pluralidad, que dice, hagamos al hombre, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen, conforme a nuestra, otra vez está diciendo allí, la pluralidad de Dios, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Y dice que después Dios creó al hombre, a su imagen, a varón y hembra, los creó. Entonces vemos allí que por lo menos ya vamos, decimos que Dios es uno con los primeros textos, pero aquí estamos diciendo que Dios tiene o está conformado por más que uno. Dios es uno solo, pero aquí ya estamos entendiendo que Dios, cuando nos referimos a Dios, nos referimos a plural, ¿sí? Entonces dijo, hagamos al hombre. ¿Qué dice Génesis 11:7? Mire, toda la idea del Génesis, el Génesis es el libro que nos ayuda a comprender detalladamente muchas de las cosas, incluso el Génesis nos habla de zoología, el Génesis nos habla de psicología, el Génesis nos habla de todo. Cuando hablamos de la Biblia dice, es un libro bastante completo. Y aquí nos da la idea de Dios. Génesis 11:7. ¿Se acuerdan de esta historia, la Torre de Babel? ¿Sí? La Torre de Babel. Dice que querían hacer una torre para llegar al cielo, para que nunca más se destruyera la tierra a través del diluvio. Pero entonces, cuando Dios se dio cuenta de esto, dijo, esto no puede ser así, porque ellos están haciendo el mal y el mal va a perdurar por siempre. Así que, dice, para tratar de impedir la obra, bajó Dios, ¿cierto? Y dijo lo siguiente, ¿qué dijo? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cómo lo dijo otra vez? Descendamos. ¿Está hablando en qué? Plural. En plural, ¿cierto? En plural. Otra vez está hablando en plural. Dice después el versículo 8 siguiente, dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea que está diciendo que Jehová, el que dijo descendamos, es el mismo Dios, ¿sí? Es lo que nos dice al menos allí el texto. ¿Qué más? Otro texto. Isaías 48:16. Dice, dale. Acérquense a mí. Escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Ah, interesantísimo, ¿no? Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Pero ese que está hablando dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuántas personas ven aquí? El Señor y su Espíritu. Estaba yo, ¿cierto? Dice allí. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Sabe cuántas personas ven? 3. 3, ¿cierto? Está diciendo, estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor, y también su Espíritu. Eso es interesante. Nos está diciendo que entonces Jehová, del que hemos estado hablando, que nos está diciendo que es uno solo, pues también es 3. Versículo Isaías 63, 9 al 10. Y voy a leerlo yo más rápido. Dice, Isaías 63, versículo 9 y 10. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Entonces dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz, hablando también del ángel, cuando hablamos del ángel del Señor,
Estamos hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces decimos, ahí ya vemos dos, el ángel del Señor los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Otro versículo, San Mateo 3, 16 y 17. Hoy solo vamos a ver versículos, porque la misma Biblia se va a interpretar. Y al final vamos a dar como la conclusión. San Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, me van a contar las personas que van encontrando aquí. Bueno. Y Jesús, ¿cuántas personas? Una. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio que Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Entonces está Jesús, el Espíritu de Dios, que descendía como ¿qué? Como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántas personas hay en el bautismo de Jesús? Aquí está hablando de cuando Jesús se bautizó. ¿Cuántas personas hay? Tres. ¿Quiénes son? Jesús, el Espíritu de Dios y Dios. Ahí está. Jesús, ¿cierto? Que estaba siendo bautizado. El Espíritu de Dios que descendió incluso en forma de paloma, ¿sí? Que vino sobre él. Y en el mismo momento una voz clamó del cielo diciendo, incluso aquí nos revela quién es, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que nos está hablando del Padre. Ahí está Jesús, está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y está el Hijo, el Padre, porque dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Bien? Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré ¿qué? Entonces, os daré otro consolador. Cuando dice, y yo rogaré al Padre, ¿quién está diciendo que va a rogar al Padre? ¿Quién va a rogar? Jesús. Jesús. Jesús, miren el texto anterior, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Está hablando Jesús. Pero Jesús está diciendo, yo Jesús voy a rogar al Padre y el Padre os dará otro consolador, o sea, tres personas. Tiene Jesús, el Padre y el consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por ahí alguien está hablando? ¿Una pregunta? ¿No? Entonces, el versículo siguiente dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. ¿Otra vez cuántas personas? Está hablando Jesús, uno. Y además está hablando del Espíritu de verdad que va a estar con ellos y está con ellos. O sea, ahí están los otros, está el otro, dos. ¿Y quién falta? Se te escapó uno. Ah, él rogará al Padre. Ah, está Jesús, el Padre y el Consolador. O sea, Jesús, Padre y Espíritu Santo. Lo mismo confirma Juan 15, 26 al 27. Juan 15, 26 al 27. Hablando del mismo caso, vuelve a decir. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, ¿cierto? Ahí está el Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, de Jesús, y vosotros os daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Voy a ir más rapidito.
Gálatas 4:6 dice, si quieres no busquemos estos textos, Andri, pero anótenlos también ustedes. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, otra vez tenemos 3. San Mateo 28:19 dice, este es el famoso texto que se llama la Gran Comisión. Mire lo que nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre este texto hay controversia, pero pues nosotros ya vimos que hay otros textos que están corroborando. Muchos dicen que después de que se hizo el canon, este texto se corrigió después de hecho el canon. Ustedes saben, cuando hablamos de la Biblia, el canon son los libros que están formados en la Biblia, que están puestos allí. Cuando se hizo el canon, lo que dicen muchos, para tratar de decir que Dios no son 3, sino que solamente son 2, entonces dicen que este texto fue añadido. Pero las investigaciones nos dicen que uno de los textos más antiguos que se tiene de las Escrituras se llama el Códice Sinaítico, ¿sí? En ese Códice Sinaítico se dice que es el texto más antiguo y corrobora, básicamente fue escrito mucho tiempo antes y corrobora básicamente este texto. La traducción es la misma, es exacta, entonces se nos dice que no hay una modificación. Dice, por tanto, id, haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en mi nombre, en el nombre, dice allí, ¿cierto? Ahora, otro texto, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Otra vez vemos 3. Otro texto, 1 Corintios 12:4 y 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, dice, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Está hablando otra vez de 3. Primera de Pedro 1:1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la paciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicada. ¿Cuántos entonces vemos allí? 3. Ahora, tenemos un problema, ¿cierto? Pues no sé si han notado el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Notaron el problema? Es decir, leímos 2 grupos de textos. El primer grupo, ¿qué nos decía? Que Dios es Dios y es único. Que Dios es solo. uno, ¿cierto? Ahora, ¿y los siguientes textos que nos decían? La pluralidad de Dios. Exacto, que Dios son 3. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A quién le creemos? ¿Dios es uno o son 3? ¿Será que la Biblia nos responde? Sí, claro, Claro, tiene que serlo, ¿cierto? ¿Dios es 1 o 3? Entonces, estos son los textos que resuelven el problema. La misma Shema ¿dónde está la Shema? No lo pueden olvidar. Ah, Deuteronomio. Deuteronomio 6. Entonces 6:4. Exacto, 6:4, se las voy a leer. Dice así: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, o nuestro Dios, Jehová es uno. Importante, ahí entonces tenemos que ir a la traducción de la palabra uno. Normalmente hay 2 traducciones para la palabra uno en la Biblia, ¿sí? O al menos allí en el hebreo, porque estamos hablando allí del hebreo. Entonces tenemos 2 traducciones. Una que es la palabra Yahid,
la palabra yahid está hablando de cuando se cuenta. 1, 2, 3. Yahid es uno, único o que está solo. ¿Sí? Eso es la palabra yahid. Pero aquí la palabra que se utiliza para decir Jehová nuestro Dios uno es la palabra ehad. Ustedes me dicen, pero ¿para qué le metemos hebreo a esto? Porque la palabra ehad quiere decir uno en propósito. ¿Sí? Ejemplo de esta palabra ehad. Ya lo leímos, Génesis 2:24. ¿Qué nos dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué palabra se utiliza ahí? Ehad. Eso quiere decir que cuando yo me caso con mi esposa, nos volvemos una persona sola. No, es obvio, ¿no? Es decir, no nos volvemos una persona sola. Pero ¿de qué manera si nos volvemos una persona? Simbólicamente. Propósito. En propósito. En nuestro propósito ahora es uno solo. Otro texto de ejemplo, San Mateo 19:4 al 6. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, está aclarando, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Interesante, nos está diciendo que es uno en propósito. Ahora. Cami, perdón, San Mateo, ¿qué? San Mateo 19:4 al 6. ¿Sí? Uno en propósito. Ahora, hay un problema que normalmente tienen las personas que dicen, no, es que Dios no pueden ser tres, porque es que la palabra Trinidad, esa viene del paganismo. Pues la palabra es verdad, en la palabra Biblia, en la Biblia, no existe la palabra Trinidad, pero existe la palabra deidad, ¿sí? Deidad. Entonces, así no exista, es un Dios triuno, tres en uno, ¿sí? Triuno. Recuerden otro texto más de ejemplo. Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está la palabra que se utiliza para unidad. Otro texto, ¿sí? Otro texto, y este no lo copié, sí. San Juan 17 del 10 al 11, el famoso texto de Jesús. ¿Quién lo quiere leer? San Juan 17, ¿qué? 10 y 11. Primero. Dice, espérame un segundo, San Juan. Que hoy vas corriendo. 17, sí. Es que sí, tengo muchas citas, entonces de repente leemos unas más rápido y las van copiando para que no se nos quite tanto tiempo. ¿Sí? Vale. Yo sé que Entonces, ustedes tienen sus cosas. Vale, San Juan 17. San Juan 17, versículos 10 y 11. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ello he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con tu poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Ah, interesante. Es un texto que nos explica el sentido de la unidad. Dice, lo que está diciendo Jesús, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy ya en el mundo. Pero ahora cuando habla de sus discípulos y de nosotros, esta oración nos incluye a nosotros, está diciendo que a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean ¿cuántos? Uno, así como nosotros, Padre. Está diciendo. Entonces, aquí está utilizando la palabra ehad. San Juan, bueno, aquí ya es el griego, pero San Juan, ahí mismo en San Juan, los versículos 20 al 23. En 17, 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Otro texto, San Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Así que básicamente la Biblia resolvió nuestro problema, ¿sí? La Biblia que nos está diciendo entonces de Dios, y vamos a terminar con unos 4 versículos más, pero ya ahora sí para entender un poco más lo que nos dice. Entonces, la Biblia nos dijo que Dios era uno, no hay otro Dios sino Él. Pero cuando habla de que Dios es uno, dice que Dios es uno, pero tiene 3 personas distintas. Y lo vimos, no solamente en textos del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Entonces se nos dijo que existía incluso desde la antigüedad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas. De hecho, si nosotros quisiéramos profundizar más, sabemos que cuando hablamos de una persona es porque tiene características de una persona, ¿sí? Es decir, hace cosas por sí mismo. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que hizo el Padre? Estando allí, habló, ¿sí? Cuando hablamos del Espíritu Santo, por ejemplo, dice, algún texto dice que gime, el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles para que nosotros podamos aceptarle, ¿sí? El Espíritu Santo se contrista, por ejemplo. Entonces, cada una tiene características por aparte. Son 3 personas, pero uno solo. Ahora, ¿en qué sentido son uno? En unidad. Dios es uno en unidad. Otra característica más de Dios, ¿cuál creen que es la característica más profunda de Dios? La mayor característica de Dios, ¿cuál creen que sea? ¿Amor? El amor, ¿cierto? El amor es la mayor característica de Dios. Ahora, ¿qué se necesita para que haya amor? Hablemos de nuestro mundo de humanos. ¿Qué se necesita para que haya amor? 2 personas. Por lo menos, ¿cierto? Por lo menos se necesitan 2 personas para que exista el amor. Porque yo mismo no puedo dar mi amor. Por eso está el mundo así como está, porque a veces queremos ser tan individualistas que sufrimos porque no nos abrimos a dar amor, ¿sí? Entonces, básicamente hablamos de que el amor por lo menos tiene que existir en un grupo de personas, por lo menos 2. Si Dios es amor y esta es su esencia, ya lo vimos allí en la Biblia, no podría ser que Dios fuera una persona, ¿sí? Dios son 3. Dios son 3 diferentes. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza es amor. Allí, en la eternidad, cuando existía Dios, sabemos que existía Dios diciendo, digamos que lo que pasaba antes de que nosotros fuéramos creados es que Dios existía espíritu, espíritu, espíritu. Eso era Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Una vez que el hombre peca, que es, sí, seguramente va a ser uno de los siguientes temas, ¿sí? Una vez el hombre peca, ahora Dios tiene que establecer en lo que Él es un plan de salvación. Y para eso, entonces simplemente da apelativos. No quiere decir que es que el Padre sea diferente del Hijo y el Hijo sea diferente del Espíritu Santo, ¿sí? Son lo mismo, dijimos espíritu, Dios espíritu, Dios espíritu, Dios espíritu, así existía. Pero ¿para qué? ¿Por qué hoy conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues básicamente porque tuvieron que tomar un rol en la salvación del ser humano. Entonces, ¿qué rol es el que toman? A uno dijo, bueno, pues yo el Padre, yo el Hijo y yo el Espíritu. Pero todos tienen un objetivo, ¿sí? El objetivo de salvarnos. ¿Todos tienen su plan, su parte en el proceso de la salvación? Claro, porque es Dios, ¿sí? Dios Padre es el que está allí, el Dios que está, digamos que, ejecutando, el que escucha nuestras oraciones, ¿sí? Ese es el Padre, el que está allí. Pero ¿quién más existe? El Espíritu Santo. Bueno, primero Jesús,
¿Qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Por eso cuando oramos debemos orar en un sentido importante. ¿Cuál es el sentido de cuando oramos? Orar en nombre del Padre, en nombre de Jesús, porque Él fue quien murió por nuestros pecados. Entonces, oramos porque gracias a su sacrificio somos escuchados al Padre, y después dice que viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dejó Jesús cuando se fue. Y Él es el que nos recuerda acerca de que estamos haciendo mal. Es esa vocecita de la conciencia que nos dice, que está golpeando la puerta del corazón y nos está diciendo, mira, estás haciendo esto mal. Entonces, cada uno tiene un plan en nuestra salvación. Entonces, oramos al Padre en nombre de Jesús y a través de los méritos de Jesús, pero el Espíritu Santo es el que transforma y el que nos ayuda a que esas oraciones puedan ser escuchadas y el que hace la ejecución en nuestras vidas, el que nos recuerda el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cada uno tiene una obra. Eso era lo que pasaba al principio. Entonces, nos dimos cuenta que simplemente tuvieron que tomar un rol para el plan de la salvación, pero no quiere decir que Dios siempre son tres, ¿sí? Y son de la misma naturaleza. Diferente a la naturaleza que va a tomar más adelante Jesús, ¿cierto? Pero al menos al principio eran la misma naturaleza, ¿sí? Eso debe quedar claro. Así que la pregunta que yo haría para ya finalizar es, ¿cuántos dioses existen? Uno. Uno, el que nos creó. Por eso le debemos ¿qué? Todo lo que somos, porque nos creó. Ese mismo Dios es el único que existe. La Biblia lo aclara. De hecho, dice, ¿se acuerdan? Los mandamientos, uno de los mandamientos dice que Él es Dios celoso, ¿sí? Y que no perdonará la maldad. Pero cuando habla de que Dios es celoso, dice, eso mismo, esta verdad, solamente hay un Dios. Hay muchos casos en la Biblia en los cuales Israel, por ejemplo, o los hombres mismos quisieron ir en pos de otros dioses y Dios les enseñó que esa no era la solución. El caso, por ejemplo, de cuando estaban adorando allí al dios de los filisteos, al dios Dagón, y el dios Dagón dice que lo metieron con el arca, que era la presencia misma de Dios. Y estando en el arca, en el templo, el dios Dagón dice que se fueron, llegaron al otro día y encontraron al ídolo caído. Volvieron al otro día, lo levantaron y lo limpiaron, volvieron al otro día y lo volvieron a encontrar caído. Y después lo volvieron a levantar. Y al otro día lo volvieron a encontrar y ahora lo encontraron sin cabeza. ¿Sí? El único Dios que existe es Dios. Si nosotros pedimos a otra cosa que no sea Dios, pues estamos fallando. La Biblia dice, solamente hay un Dios. De hecho, Hebreos nos dice, solamente un intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. ¿Sí? Eso quiere decir que Dios es el único que existe. Nuestra devoción solo se la debemos a quien nos creó. ¿Alguien más puede crear? No, nadie más. La Biblia dice que ni la Virgen María, ni San José, ni San Ignacio, ninguno de esos santos pueden crear, porque la Biblia nos está diciendo solamente un Dios existe y es el único que puede interceder por nosotros. Eso lo veremos en otro momento. ¿Sí? Entonces, solamente un Dios. Ni siquiera los ángeles pueden crear. ¿Perdón? Ni siquiera los ángeles pueden crear. Ni siquiera los ángeles pueden crear porque son creados. Ahora no sé si entienden el problema que hablábamos al principio. ¿Por qué era herejía lo que decían estas personas? Porque si Jesús, nosotros vimos en la primera lección que el verbo ¿quién era? La palabra misma ¿quién era? Jesús. Jesús. En el principio la palabra era Jesús. Pero dice, la palabra se hizo Dios y habitó entre nosotros. Jesús se habitó entre nosotros y se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Si hubiera sido una persona creada, Jesús no podría salvarnos. ¿Por qué? Porque la ley que demandaba, la ley decía que la persona que pecare, eso lo vamos a ver más adelante, el que peca tiene que morir. No hay otra salida. El que peca muere. Pero gracias a Jesús podemos ser salvos.
pero no podía ser cualquier persona, ni siquiera un ángel, como lo acaba de decir Diego. ¿Por qué ni siquiera un ángel? Porque el ángel no tiene la vida en sí mismo. ¿Qué pasa? Que pues el ángel venía, se entregaba a morir, moría, pero ¿quién lo resucitaba? No podía, porque no tenía la vida en sí mismo. Solamente Dios, que tenía la vida en sí mismo, podía venir y morir por nuestros pecados a través de Jesús y así resucitar. Entonces, los problemas al principio son herejías porque decíamos lo que pensaban estos grupos de personas, ¿se acuerdan? Los ebionitas decían que Jesús y el Padre son Dios, pero que fue adoptado en un momento Jesús. Eso nos está diciendo que Jesús no tiene el mismo poder. Y si no tiene el mismo poder, entonces no nos podría salvar. ¿Sí? Lo de Sebelio, que decíamos, hay una sola persona, pero un solo Dios, pero Dios se manifiesta en tres formas. Eso no lo dice la Biblia, ¿sí se dan cuenta? Hoy lo leímos. Hoy vimos que hay tres personas allí. Lo que dice el arrianismo, Arrio, que decía que Jesús fue creado. Pues no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque si fue creado no podría haber venido a morir por nuestros pecados. Porque ¿de qué nos serviría si él no tenía la vida en sí mismo? ¿Sí? De hecho, el tema de Dios es un tema, como siempre, largo, como todo lo de la Biblia. Pero aquí lo que nos basta es entender que Dios es uno. Dios es un solo Dios. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Ya la dije en alguna respuesta. ¿Cuál es su naturaleza? San Juan 4:24, leámoslo. Amor. Sí. Espíritu. Espíritu. Dice ahí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. O sea que ¿cuál es la naturaleza de Dios? Espíritu. Espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Ahora, no podemos aquí darnos las de científicos y entonces decir es que cómo es el espíritu. ¿Sí? Aquí lo que la Biblia nos dice es que es espíritu. ¿Sí? Espíritu básicamente está nombrando tal vez que no se materializa específicamente en un cuerpo. ¿Sí? Pero aquí podríamos tener un problema nosotros. Y tiene que ver con la naturaleza del hombre. ¿Sí? Es diferente la naturaleza de Dios que la naturaleza del hombre. ¿Sí? La naturaleza de Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero nosotros estamos formados de una manera, dice, a imagen de Él, sí, pero de una manera distinta. ¿Cuál es la manera distinta que tenemos nosotros? La naturaleza de nosotros es pecado. Bueno, pero inicialmente digamos que lo importante de esa naturaleza es que la del hombre estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Dense cuenta, otra vez tres. Ahora, no quiere decir que porque seamos tres, el alma, cada cosa pueda existir por aparte. Esto es otro tema de la verdad de la muerte, pero es necesario aclararlo. ¿Sí? Porque dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir que seamos espíritu, alma y cuerpo? El espíritu, ¿de dónde viene? ¿Cómo podemos nosotros tener vida? Solamente a través de quien tiene la vida. Entonces, Dios da su soplo en nosotros y ese es el espíritu que nos da vida, como la electricidad. Pero no es que viaje, ¿sí? La electricidad es como la electricidad, pero no es que se mueva sola. No existe sola, existe porque Dios la da, ¿sí? Y dice espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es la parte física. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo formó del barro, después sopló de su aliento, de su espíritu, y entonces fue el ser humano un ser viviente. Entonces, es la unión, el alma, es la unión del espíritu y de la parte física. ¿Qué pasa si morimos? Cuando morimos, pues que ya no existe el alma, porque el alma es la unión de las dos cosas, ¿sí? Si no existe la unión, no existe el alma, pero esto lo veremos específicamente cuando hablemos del tema de la muerte. Pero lo que quiero decir aquí es que el espíritu
es la naturaleza de Dios. Y gracias al Espíritu es que nosotros tenemos vida. Gracias a Dios es que nosotros tenemos vida, literalmente. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de Dios es Espíritu. Esta sí es fácil. ¿Cuántas son las personas de la Trinidad? 3. ¿Cuáles son? De la deidad, 3. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo decía la Biblia? Sí. ¿Lo decía el Sí. Antiguo Testamento? Sí, lo leímos Sí. claramente, ¿cierto? Ahora, lo más importante, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿El carácter de Dios es amoroso? Amor. Amor, ¿sí? Cuando puedan leerlo, léanlo en Juan 4:8. Lo acabamos de leer, creo. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. ¿Qué dice? Leámoslo, me parece importante que lo leamos. Juan 4:8. Sí, ¿quién lo tiene? Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Primera de Juan 4:8. ¿4:8? Primera de Juan. Primero. Primera de Juan. Ah, Camilo. Ah. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ven, aquí Gracias. está el resumen de la ley, ¿no? Ahí está el resumen de la ley. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Yo necesito amar para conocer a Dios. Y conocer a Dios para amar, más bien. ¿Sí? Porque Él es la fuente del amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Ahora, muy bonito el discurso de demostrar que Jesús son tres, que Dios son tres. Pero de nada nos serviría hablar de Dios si Dios es ajeno a nosotros. Dicen los deístas que un día Dios vino, nos creó y se fue. Y hoy nos dejó a nuestro albedrío. Eso dicen los deístas. ¿Sí? Pero no existe tal cosa en la Biblia. Otra vez la Biblia es la que nos revela lo que Dios hace. Entonces, de nada nos serviría que Dios fuera un Dios creador, un Dios grande, solamente un Dios, pero si Dios no tuviera nada que ver con nosotros. Entonces, la pregunta que nos haríamos, ya entendiendo lo que es Dios, que Dios es la fuente máxima del amor, sería, ¿cómo nos considera a nosotros Dios? Ahí donde estábamos, Sandri, primera de Juan 3:1 y 2. Ana María, si quieres leerlo. Como la niña de sus ojos. Como la niña de sus ojos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, está buscando. Anita, ¿estás por ahí? No. ¿Cuál es 3? ¿Quién lo quiere leer? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo nos considera Dios? Hijos. 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 Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Otra vez aquí la característica principal de Dios, el amor. Nos ha dado el Padre el amor para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice, el mundo no nos conoce. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser completamente, solamente cuando Él venga y nos lleve. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. O sea que Dios nos ama. Sí, ese Dios no se fue y nos dejó nuestro libre albedrío. Ahí dice, Dios nos ama y desea que nosotros seamos sus hijos. Nosotros somos hijos. Otra cosa es que queramos ser sus hijos. Eso es otro punto que después hablaremos. Y la última pregunta. Salmo 40, 1 al 3,
Uno que busque Salmo 41 al 3 y otro que busque primero de Pedro 5, 7. Y la pregunta sería, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Quién tiene Salmo 41 al 3? Otro. ¿Sí? Dice, pues el Señor, ¿sí? Sí. Pues el Señor, toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte y del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Ok. Dice, ¿se preocupa entonces Dios por nosotros? Sí, está hablando allí que me sacó del foso cenagoso y estamos pensando que tenemos muchos problemas en nuestra vida, pero básicamente la idea de que un Dios exista y de que sea uno solo es porque la naturaleza es amor y porque se preocupa por nosotros. No sé en qué problema hoy nos encontramos todos nosotros, seguramente hay un problema en nuestra vida, todos tenemos problemas, pero aquí está la respuesta. Dios se preocupa por nosotros, nos considera sus hijos y dice que aunque estemos allí en el lodo cenagoso, me rescató de ese lodo. Entonces no importa dónde caigamos, nos está diciendo aquí que Él va a estar con nosotros. Y primera de Pedro 5:7, que está allí en la pantalla. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Qué bonito texto, este texto me gusta bastante. De hecho, habla allí de la ansiedad, de la enfermedad de este siglo, ¿no? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Definitivamente Dios se preocupa por nosotros. De nada nos serviría tener un Dios grandioso si Dios no estuviera cerca de nosotros. Aquí es claro entonces la enseñanza de hoy. La Biblia primero la Biblia nos habla de sí misma, ¿sí? Debemos creer en ella para conocer a Dios, pero hoy que ya vamos solamente en la segunda lección, ya nos dice quién es Él. Nos habla de quién es Dios. Nos dice que son tres en uno solo. Y voy a repetir aquí un contexto y es, así como el agua tiene tres estados, así podríamos comprenderlo. Yo dije al principio es un misterio básicamente, pero son tres diferentes, así como el agua se puede encontrar en estado gaseoso, en estado sólido y en estado líquido, así es que nosotros podemos entender un poco lo que es Dios. Pero ese Dios, que su naturaleza es amor, porque su misma naturaleza lo demuestra, ese Dios se preocupa por nosotros. Y hoy está esperando que nosotros le aceptemos. Está esperando que cada día nosotros renovemos nuestros votos, los que le hemos aceptado y los que no. Vuelvo a repetir, hoy es el día de la salvación. Es el día de la salvación porque conocemos algo interesante, es que Dios definitivamente nos ama. Ahora, de aquí tiene que salir una resolución para nuestras vidas. Siempre lo repito, no puede ser simplemente que nosotros leamos y leamos y leamos y estudiemos y demostremos si no hay algo en el corazón allí que el Espíritu Santo esté actuando. De aquí definitivamente tenemos que respetarlo, ¿sí? Porque Dios es un Dios que se merece toda nuestra comunión, se merece todo nuestro respeto, nuestro amor, además, ¿sí? Debemos obedecerle, porque lo que Él dice está bien, Él quiere que seamos sus hijos, lo leímos. Debemos ponerlo en primer lugar, porque Dios nos creó otra vez. Mire, Dios ha hecho varias cosas por nosotros, las más importantes de todo lo que exista y lo que haya existido. Y es, primero nos creó, segundo, nos redimió, ¿sí? Y tercero, vendrá por nosotros. La Biblia también dice eso. Entonces, tres cosas por las cuales debemos estar agradecidos con Él. Una, nos creó. Como creador no podemos nosotros darle la espalda y decir, no, es que ahora yo quiero hacer mi vida. No puede ser. A veces queremos hacerlo con nuestros, por ejemplo, cuando uno es joven, quiere hacerlo con los padres, ¿no? Y dice, no, yo quiero hacer mi vida, no me molestes, porque ahora es mi vida, yo ya soy grande. Pero resulta que no, eso es lo que queremos hacer, pero los padres siempre quieren lo mejor para mí. Ahora, ¿cuánto Dios no quiere lo mejor para mí? ¿Sí? Entonces, nos creó, nos redimió. Cuando el hombre se fue y se quiso apartar y le dio la espalda a Dios, entonces Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados,
para salvarnos otra vez. Y por último, vendrá por nosotros porque Él no quiere que sigamos en un mundo de tristeza y de dolor. Él quiere que podamos ser salvos. Entonces, de ahí solo puede salir una cosa y es amar a Dios con todo nuestro corazón, como lo decía la Shema. ¿Recuerden la Shema? Oye Israel, Shema Israel, ¿cierto? Jehová nuestro Dios, uno es. Y como dice, que debemos amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque Él uno es. Entonces, ese es como nuestro estudio de hoy. Pidámosle a Dios, comencemos a llevar una relación con Él. Ahora nos falta conocerlo. Ya sabemos que hay un Dios que se preocupa por nosotros, pero es necesario conocerlo. Y la única manera, como dijimos en nuestro primer estudio, es a través de su palabra. Su palabra nos lo muestra a Él. Preguntas, quejas, reclamos. A mí, muchas gracias. Qué bonito tema. No sé si alguno tiene preguntas. Sí, yo interrumpí. Preguntas, comentarios, observaciones. Creo que todo ha quedado muy claro. Fuiste bastante claro, igual chévere esos versículos. Chévere el tema que estuvo totalmente basado en la Biblia, así es que debe ser, con un escrito es que debemos siempre contestar. Y esto es bueno que nos vayamos pues como aprendiendo estos versículos para cuando nos pregunten. Entonces, Cami, ¿nos puedes por favor despedir con una oración? Sí, claro que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has estado en nuestro medio el día de hoy, porque nos has acompañado, porque estar aquí no es casualidad. Tú has planeado esto desde siempre y estás golpeando a la puerta de nuestro corazón porque quieres que nosotros te conozcamos. Hoy supimos más acerca de ti, de tu naturaleza, de lo que haces por nosotros, de lo que has hecho, Señor. Eres un Dios grande, eres un Dios misericordioso, eres un Dios que nos creó un día, que nos redimió también y que vendrá por segunda vez para llevarnos a un lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, Señor. Permite que nuestras vidas puedan ser movidas por tu Espíritu Santo, que estas palabras que hoy dijimos no sean simplemente palabras que leamos allí en tu palabra, sino que sean palabras que puedan dar vida. No podemos llegar a tu palabra sin cambiar, sin ser diferentes, Señor. Permite que eso pase. Permite que el Espíritu Santo sea el que nos mueva y que de aquí podamos tomar decisiones para ti, Señor. Que sea el de conocerte más, el de vivir en comunión contigo, porque tenemos bastantes razones para hacerlo. Te pido una bendición especial hoy para las personas que has traído a este lugar. A Diego, a Sandra, a Paula, a Nicolás, a Sandra, a Anita, a Leonardo, a Julie, a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy, Señor. Tú los has traído por una razón. Te pedimos por Reinel, te pedimos por Joana, por Lady, y permite, Señor, que si hemos llegado con tristezas, tú seas el bálsamo que nos sane, que nos ayude a volver a tener esperanza. Como dice tu palabra, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Cuídanos, ahora que seguramente vamos a ir a descansar, a hacer las últimas actividades del día. Llévanos con bien, pero no nos dejes descansar, Señor, hasta que podamos aceptarte por completo. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Julie, cuídate, por favor. Porque estás por fuera. Muchas gracias a todos por asistir a este gran tema. Nos vemos el próximo martes con otro temazo como este. Lady Joana, Leonardo, Reinel y Julie, Anita, Diego, Sandra, Nicolás y Paula. Gracias, de verdad, por asistir. Les mando un abrazo a todos enorme. Gracias, Cami, por siempre estar dispuesto.
a dar la palabra de Dios. Isa, hermosa. Chao, les mando un abrazo a todos. Gracias. Chaito. Chao, feliz noche. Noche, que descansen. Chao, chao. ¿Sí? ¿Cuál era la teoría de los evionitas? De los evionitas decían que Jesús y el Padre son Dios, ¿sí? Pero que Jesús nació como hombre y fue adoptado como Dios. ¿Sí? Ah, ok. Que él nació acá como hombre. Y No que acá, ya después- nació como hombre y fue adoptado como Dios. ¿Sí? Pero no sé si acá, es decir, que era como hombre y fue adoptado como Dios. Y así como las creencias de que un hombre, de acuerdo a su vida o a su espiritualidad, se llega a convertir en Dios.